Bueno, buenos días a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a País Digital por esta invitación. Celebrar que por 10ª vez podamos encontrarnos y que sea en forma presencial. La verdad que nos hace tan bien encontrarnos, mirarnos, abrazarnos, ¿verdad? Es otro el nivel de confianza, de comunicación, de conectividad que generamos también cuando nos encontramos en forma presencial. Quisiera transmitir también mi alegría y mi entusiasmo de poder estar aquí a nombre del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para el cual este tipo de evento es extraordinariamente importante. Como se va a ver en mi presentación, los temas que a nosotros nos convocan, los temas que nos preocupan, aquellos en que queremos contribuir a un mejor país, están directamente relacionados con el sello de este evento. Y por eso es especialmente atractivo y agradezco la gentileza de que me hayan invitado para abrir. ¿Sí? Entonces, a ver, perfecto. Un tema que nos importa mucho como ministerio y en particular en este gobierno es no solamente poder generar un país que esté conectado, sino que también preocuparnos de que esa conectividad que resulta fundamental, clave para poder participar de la sociedad moderna, llegue para todos. En Chile tenemos un montón de brechas, ¿no es cierto? A veces brechas digitales, a veces brechas físicas de transporte y de movilidad. Tenemos brechas a veces entre lo rural y lo urbano, y las zonas aisladas se nos quedan a veces detrás. Tenemos brechas también entre hombres y mujeres, en que no siempre tenemos los mismos niveles de acceso. Brechas asociadas también a nuestro nivel educacional. Parte del propósito que nos hemos puesto es poder ir cerrando esas brechas y ponernos al servicio de un sistema tanto de transportes como de telecomunicaciones que ha probado ir avanzando y ha probado tener grandes éxitos, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y que nos permite estar en un muy buen pie para poder ir avanzando en esa dirección de que nadie se nos vaya quedando atrás. Queremos dar igual acceso, es tan importante, ¿no es cierto?, rayar la cancha para que todos partamos del mismo lugar. Y cuando estamos hablando de telecomunicaciones, la verdad es que es bien impresionante lo que el país ha logrado. Ustedes probablemente saben que mi llegada como ministro de Transporte y Telecomunicaciones tiene que ver con una trayectoria en el mundo del transporte. Y en el área de las telecomunicaciones ha sido para mí todo un espacio nuevo en el cual desenvolverme. Y me impresiona la posición relativa que tiene nuestro país en términos de logro con, por ejemplo, otros países de la región. Estamos hablando de un país que es el primero, por ejemplo, en generar este despliegue de la red 5G, que es clave. Estamos hablando de un país que tiene, ¿cuántos? 133 conexiones móviles por cada 100 habitantes. Estamos hablando de 26 millones de líneas en Chile. No es menor. Estamos hablando de un país que tiene 4,3 millones de conexiones de internet fijo y que crece a un ritmo de 9% al año. Estamos hablando de una serie de indicadores que son claves. El 62% de los hogares tiene internet fijo. El 62% de los hogares tiene internet fijo. Y el 60% de esa conectividad, y esto es muy interesante, es a través de fibra óptica, que es el espacio mayoritario, la forma mayoritaria en 14 de nuestras regiones. Es decir, estamos hablando de un país, además, que cuando uno compara con países cercanos, uno se da cuenta que el nivel de conectividad que recibimos es bastante bueno en términos de precio-calidad. Y eso es algo que, claro, cuando uno se mueve en Chile siempre encuentra un poco las cosas caras, que la señal no es tan buena, pero la razón precio-calidad en Chile es bastante buena. Y tiene que ver, en mi opinión, con, por un lado, tener un buen espacio de competencia en que los privados, que ha sido muy virtuoso. La gente no tiene idea, pero yo creo, ustedes sí, seguro. No estoy como predicándole, ¿no es cierto?, a la gente que viene a la iglesia. Pero tenemos más empresas compitiendo que las que hay en Estados Unidos en materia de telecomunicaciones. Y eso es bien notable, y eso habla también de cómo esa competencia va generando mejor calidad, mejores precios, y es parte de de los éxitos de nuestro país. Y creo también que la Subsecretaría de Telecomunicaciones hace un tremendo esfuerzo
y muy exitoso, creo yo también, en ir generando el marco regulatorio que permite que esa competencia florezca. Eso no significa que tenemos que ser autocomplacientes, porque efectivamente tenemos logros, pero también tenemos déficits. Y tenemos personas que se nos van quedando atrás, niños que no tienen conectividad y que por lo tanto entran con un hándicap a nuestra sociedad. Entran con un hándicap porque cuando todos ya empezaron, ellos todavía no empiezan a caminar, ¿sí? Y esa es parte de lo que nos convoca. Cómo poder permitir y garantizar que independiente de dónde tú vivas, independiente de cuáles son tus condiciones socioeconómicas, esta sociedad digital, tú vas a estar ahí, tú vas a ser parte de eso. Eso es parte de lo que nos empuja. Y como Subsecretaría de Telecomunicaciones o como Ministerio, ¿no es cierto?, tenemos una serie de planes que tienen que ver con esto que se llama el Plan Brecha Cero en 5 ejes. Regulación para la conectividad, infraestructura digital, nuestros proyectos, conectividad para todos y, muy importante, el fortalecimiento institucional de la Subsecretaría. Cuando estamos hablando de regulación para la conectividad, acá hay una serie de esfuerzos legislativos que hacemos como ministerio, y para mí, que vengo desde la ingeniería y de la academia, un mundo súper nuevo, el mundo de generar legislación. Pero es también fascinante y tremendamente relevante. Y acá, por ejemplo, estamos hablando de legislación que nos permita promover y garantizar de que todos los colegios, de que todos los niños tengan acceso a Internet. Asimismo, el cómo podemos avanzar a que Internet sea considerada una suerte de servicio público, como el agua, como la electricidad. Hoy día Internet dejó de ser un servicio en que uno puede estar o no estar. Así como uno no se puede imaginar a alguien en la vida moderna que no tenga acceso a agua potable o que no tenga acceso a electricidad. Llegó el minuto en que Internet lo tenemos que tratar de la misma forma. En que no está ok que alguien diga, no, yo tengo otras prioridades y por tanto en mi casa no vamos a tener Internet. Porque se nos queda fuera de la sociedad. Porque los niños que van a crecer en ese hogar a lo mejor también van a entrar con un handicap que no nos parece razonable. Entonces es un esfuerzo distinto. Es más paternalista, pero es parte de lo que el Estado tiene que hacer cuando se trata de servicios que tienen este carácter de servicio público. Cuando estamos hablando de infraestructura digital, acá hemos llevado adelante todo un despliegue y estamos bien orgullosos de lo que se ha ido avanzando. Por ejemplo, del despliegue del 5G. Las empresas que están trabajando esto van avanzando con mayor o menor éxito, pero ya estamos entrando, yo creo, a la línea recta final, en que pronto vamos a poder tener el despliegue de la 5G como queremos, que incluye, y esto es muy importante, prestaciones sociales en 366 comunidades con Internet de alta velocidad, en localidades en que de otra manera no tendrían una buena señal. Estamos hablando también de cómo llegar con fibra óptica, y acá está estructurado en fibra óptica nacional, fibra óptica austral, fibra óptica en particular de la región de Tarapacá, en que también estamos trabajando para poder llegar a los principales puntos del país, en los cuales, a las capitales provinciales, a las ciudades, con mucho esfuerzo también en llegar a 10.000 colegios, 10.000 colegios que van a tener fibra para que los niños puedan tener acceso a Internet. Y a mí me ha tocado en mi rol también, cuando visito regiones, llegar a un colegio, y la verdad que es bien impresionante el cambio que genera el poder tener este tipo de conectividad para que un niño se pueda conectar y estudiar. Muy importante también el proceso después de llegar en la última milla, porque una cosa es llegar al pueblo, ¿no es cierto?, o a la capital provincial, otra cosa es ir llegando a distintos puntos del país, y ahí es donde tenemos también estas 300, me equivoqué, ahí tenemos las 366 puntos en los cuales tenemos que llegar en el país un poco más aislados, ¿no? En materia de otros proyectos, estamos trabajando en una serie de proyectos en los cuales pretendemos poder llegar a que, independiente, como decía antes, de las condiciones socioeconómicas de las personas, puedan poder tener un buen servicio. Hay zonas en las ciudades en las cuales las empresas no llegan, ya sea porque no es conveniente económicamente o a lo mejor porque no es suficientemente seguro. Y ahí es donde también tenemos que trabajar como Estado para poder ofrecer las condiciones para que esas personas puedan tener los recursos para poder acceder a una señal que de otra manera, sí, está iluminada mi casa, pero no tengo cómo pagarlo. Y también poder dar las condiciones de seguridad
para que los servicios efectivamente se puedan ofrecer y poder tener el país completamente iluminado. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de conectividad para todos, aquí hay una serie de proyectos en los cuales estamos trabajando con municipios, por ejemplo, para poder reducir esas zonas rojas en las cuales, producto de la delincuencia, no tenemos suficiente señal. El combatir el robo de cables parece como un elemento estructural que nos hace sistemáticamente no solamente que perdamos conectividad, que haya el nivel de servicio, y esto afecta también al transporte, al transporte ferroviario, pero que perdemos servicio, perdemos calidad, perdemos señal y perdemos confiabilidad de algo en lo cual al final uno estructura su vida en torno a que el servicio va a estar. Entonces el robo de cable es algo en lo cual hemos estado trabajando fuerte también con Carabineros, con el Ministerio del Interior y con las fuerzas de seguridad. Pero este es un tema en el cual nos preocupa y que tenemos que seguir avanzando. También está el tema de alfabetización digital, de modo que las personas, especialmente las personas adultos mayores también, que no contaron con una educación oportuna, puedan ser parte de este esfuerzo. Quizás también, y me gusta mencionarlo, es necesario en esto también tener una subsecretaría de Telecomunicaciones que cuente con el personal debidamente capacitado para poder ser esa contraparte que las empresas requieren. Hay una labor no solo de fiscalización, ¿no es cierto?, de regulación que tiene que ser oportuna y que tiene que ser adecuada, en la cual la subsecretaría tiene que tener no solamente las personas adecuadas, sino que también los equipamientos. Duele a veces ver que cuando uno conversa, por ejemplo, con la funcionaria de la subsecretaría, te dicen, chuta, se demora 15 minutos en prender mi computador. Yo tengo que fiscalizar empresas que van como avión. Y ese es mi rol. Y mi computador se demora 15 minutos en prender. O sea, hay un desafío también respecto de cómo modernizar el Estado y cómo poder darle a la subsecretaría las herramientas para poder hacer adecuadamente su función. Y quisiera pasar también, cuando uno piensa en nuestra ciudad o en nuestros entornos, están los temas de conectividad digital y también están los temas de conectividad física, en los cuales cuando uno piensa en temas de movilidad, también hay dimensiones de digitalización. Acá es clave, ¿no es cierto?, pensar no solamente en cómo podemos arreglar la ciudad que vamos viendo, sino que también imaginar cuál es la ciudad, cuál es la sociedad que necesitamos. Y en ese sentido creo que el teletrabajo aparece como un espacio increíble, en que tal vez uno dice, bueno, resulta que cuando usted está pensando en movilidad hay una dimensión distinta que no se le había ocurrido, que no lo había pensado, que no lo había diseñado así, y que es clave para poder tener mejores ciudades. Entonces, en ese sentido, una como frase que nos hemos incorporado, que la hemos hecho muy propia, es no solamente estar arreglando la ciudad que uno tiene, sino que también imaginar cuál es la ciudad que queremos tener y cómo avanzamos en esa dirección. Y eso a lo mejor te hace pensar en servicios que hoy día no existen o en cómo cambiar la ciudad en su estructura, de modo que las personas puedan tener más cerca, por ejemplo, su destino. Cuando la gente tiene que viajar 15, 20 kilómetros para llegar a su destino, es difícil poder tener un servicio que sea razonable, por muy digital que sea, ¿no es cierto? Y en ese sentido, contarles que estamos trabajando en el transporte colectivo, y esto es interesante, en una licitación tecnológica del sistema red, en el caso de la región metropolitana, que tiene varias dimensiones que son propias de los sistemas de transporte público. Por un lado están los temas de gestión de flota. Es impresionante el tema de en gestión de flota estamos hablando de, por ejemplo, cómo poder disponer de una flota adecuada, principalmente hoy día cada vez más con electromovilidad, buses eléctricos, cómo poder planificar adecuadamente eso de modo que se acerque a las necesidades de cada persona en tiempo-espacio para que los viajes estén bien estructurados. A modo anecdótico, yo hoy día me vine en micro para acá, tomé 2 buses, y en la primera pasaron 3 425 juntas y después pasaron 2 216 juntas y uno dice, pucha, ¿no es cierto? Qué tremendo, qué difícil es poder lograr que los servicios puedan tener realmente la regularidad que uno necesita, que es clave para poder dar un buen servicio. No es lo mismo un bus cada 6 minutos que pasen 3 buses juntos cada 18, es la misma frecuencia, pero no es el mismo servicio.
Está el tema de información a usuario, en que hemos trabajado en cómo darle una información a usuario mucho más multicanal. Hoy día los teléfonos se han transformado en una excelente fuente para poder no solamente planificar su viaje, sino que también poder controlar el desarrollo del viaje y cómo poder saber cuánto falta para que llegue a mi bus y cómo esa información puede estar no solamente en tu teléfono, sino que también en la parada o en el andén. El recaudo, y aquí es interesante porque cuando uno mira Santiago, Santiago tiene condiciones realmente notables. Todos los viajes los hacemos, ¿no es cierto?, con integración tarifaria, con una tarjeta, pero es una tarjeta VIP que es como del año 2000, la verdad, la Mayfair. Es una tarjeta con una tecnología bien antigua y parte de lo que estamos haciendo acá es por fin dar un segundo paso, como 20 años después, pero un segundo paso para poder actualizar los sistemas de recaudo que nos permitan también poder generar nuevas formas de pago, a lo mejor asociados, por ejemplo, a abonos, o diferenciar el tipo de usuario dependiendo de la tarifa, ¿no? Y por supuesto después están todos los programas operacionales asociados a cómo durante el recorrido del servicio, ¿no es cierto?, uno va pudiendo reaccionar adecuadamente para poder mantener, por ejemplo, la regularidad de los servicios, cómo enfrentas las típicas incertidumbres que son propias de la operación del transporte que te pueden afectar y cómo tú reaccionas para poder dar un buen servicio. Acá este es un mundo muy digital, un mundo en que necesitamos tener buenos sistemas, un mundo en que tenemos que tener muy buena información, no solamente de dónde están los usuarios, de cuáles son los viajes que quieren realizar en tiempo real, dónde están los vehículos. Acá hay muchos datos. Cada vehículo me está entregando señales de GPS permanentemente, cada 10, cada 15 segundos. Entonces hay información que es importante saber procesar y poder generar una buena gobernanza de datos y disponerlos, tanto para que el Estado como para que privados puedan hacer un buen uso. Y me alegra ver a la Seremi aquí del Maule de Transporte y Telecomunicaciones, porque la verdad que la deuda que tenemos con regiones es brutal. O sea, hoy día decimos Santiago, sí, Santiago tiene metro, Santiago tiene 880 buses eléctricos y vamos a tener 1000 más de aquí a febrero, y con las renovaciones adicionales que estamos haciendo vamos a terminar, yo creo que en 6 meses más a lo mejor vamos a tener cerca de 2.200, al final del próximo semestre, 2.200 buses eléctricos en Santiago. En todas las regiones, buses con GPS, USB, Wi-Fi, aire acondicionado, habilitado para discapacitados, de categoría mundial. Los 2 buses que tomé hoy día para llegar acá eran de estos que llamamos categoría red. Cuando yo sumo todos los buses eléctricos de regiones operando en el sistema de Chile, es 0. No tenemos ni uno todavía. Esa es parte del esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos una tremenda deuda con regiones. Y parte de lo que queremos hacer es poder llevar esta modernidad que en Santiago la damos como obvia y queremos ver cómo poder avanzar. Y eso exige no solamente poder tener estos sistemas, sino que además tener la regulación adecuada para que los operadores puedan ofrecer el servicio que esperamos. Clave, y esto me encanta, es también cómo podemos tener la información para poder ayudarnos. Cuando a mí me nombraron, cuando el presidente me llamó y me dijo si quería ser ministro de Transporte, después yo le dije que bueno, como que me cayó un peso gigante en los hombros de la sensación de todos los sistemas de transporte, en todo lugar del país, en todo momento, depende de que lo hagamos bien. Y esto es lo gráfico, ¿no es cierto? Las velocidades en todo momento, en distintos periodos, distintos momentos, distintas velocidades. Esta es información de velocidad que nos entrega Waze, un convenio que tenemos con Waze, y esta es información que está disponible, y que está disponible para poder decir, fíjate que en la salida de Quilicura el problema es entre las 8:30 y 9:15. Y eso orienta tu forma de poder acudir y decir, porque sale el colegio, se nos bloquea el cruce, el taco bloquea no sé qué y resolvemos el problema. O sea, este tipo de información es clave para poder articularla con las visitas a terreno, con el conocimiento de los operadores y de esa manera poder ir mejorando los sistemas. Es información que nunca la habíamos tenido disponible y que hoy día nos permite de forma muy clara identificar dónde están los cuellos de botella de la movilidad y cómo poder ir mejorando el nivel de servicio de los usuarios en nuestro sistema. Y esto es parte de lo que estamos trabajando también. Finalmente, y aquí ya voy concluyendo, tenemos que ver con cómo hacer una mejor gestión de organismos públicos. Hay una serie de proyectos que son muy relevantes. Me gusta del proyecto de licencia de conducir digital. Las licencias de conducir son bien poco tecnológicas, todos tenemos una, ¿no? Y son propias de cada uno de los municipios.
Los municipios no se comunican entre ellos y por lo tanto es una base de datos que no está nada de conectada. Estamos avanzando hacia tener licencias de conducir digitales que nos permitan una mucho mejor fiscalización, una mucho mejor también gestión de política pública a la hora, por ejemplo, de infracciones y otros, ¿sí? Y con esto termino, y entre paréntesis me da mucha alegría ver algunas caras en el público de gente que conozco, que hemos estado juntos en muchos momentos, y agradecerles por esta invitación. Es clave para nosotros como ministerio poder tener este vínculo muy, muy estrecho, que desde el Estado podamos generar espacios de diálogo, espacios de trabajar juntos. Para el ministerio es difícil hacer el trabajo si no es justamente generando este tipo de confianza. Es clave para nosotros que nos ayuden en pensar y desarrollar herramientas que nos permitan, por ejemplo, otros temas. La seguridad vial. En Chile se nos mueren más de 2.000 personas en siniestros viales todos los años. Es una brutalidad, comparado con cualquier otro país de población similar. Una brutalidad. No lo hemos hecho bien. Me están diciendo que me tengo que ir, pero ya nos vamos. Ya nos vamos. Pero ese es un tema en que me interesa mucho, mucho, mucho que podamos también meterle ojo. ¿Cómo podemos lograr que las ciudades ganen en sustentabilidad, tanto en transporte público como en transporte no motorizado? La distribución del espacio vial. ¿Cómo podemos generar herramientas que nos permitan gestionar y operar de mejor forma los sistemas de transporte? Y también y lo principal, en este esfuerzo de brecha digital cero, estoy seguro que ustedes tienen sensores, antenas, oídos. Uno cuando conversa con los usuarios de transporte público se da cuenta que hay otras cosas que sería imposible verlo tú sentado desde tu oficina en el ministerio. Estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo. En que uno dice, aquí hay una oportunidad. Entonces generemos los vínculos, generemos los contactos, lo que nos interesa es poder avanzar hacia un Chile sin distancia.